Hola a todos y todas y bienvenidos de nuevo al podcast de la Sociedad Filarmónica de Valencia. Este es el primer podcast de la temporada 2022-2023 y lo vamos a dedicar a la violonchelista Amparo Lacruz, quien junto al pianista Enrique Bagaría abrirá nuestra temporada de conciertos el próximo martes 4 de octubre. Antes de comenzar con la entrevista, os recordamos que nuestros conciertos se celebran los martes a las 7:15 en el Palacio del Almudín, en Valencia. Durante estos meses podremos escuchar artistas como los citados Amparo Lacruz y Enrique Bagaría, a Isabel Villanueva, al Calidor String Quartet, al pianista Antonio Galera o al cuarteto en el Cuore, entre otros. Os invitamos a que conozcáis nuestra programación en nuestra página web y os hagáis socios. www.sfilarmonicavalencia.com. De nuestra invitada de este podcast, Amparo Lacruz, podemos contaros que es una violonchelista con gran experiencia en la música de cámara, fundadora del grupo Manon, integrante del trío Kandinsky y del dúo con el pianista Andreu Riera, con quien ha grabado 2 CDs, uno de ellos en 2014 llamado Winter in Flames y otro en 2017 con las sonatas de Röntgen y Brahms. Ha grabado otros CDs con el trío Kandinsky con música de Clara Schumann, Schoenberg y el último de ellos lo ha grabado en solitario interpretando las suites de Bach. De este último CD estáis escuchando ahora mismo la suite número 3 del compositor alemán. Además, Amparo Lacruz compagina su actividad de conciertos con la docencia, siendo profesora en el Conservatorio del Liceo en Barcelona y en la Escuela Catarina Gurska de Madrid. Si queréis conocer en detalle su actividad, os invitamos a que visitéis su página web www.amparolacruz.com. Y ahora sí, os dejamos con la entrevista. Hola Amparo, muy buenas tardes y muchas gracias por estar en nuestro podcast. Buenas tardes, encantada. Para empezar la entrevista, querría que nos hablases del dúo que formas junto al pianista Enrique Bagaría, con el que te escucharemos en el concierto del martes 4 de octubre. ¿Cómo nace vuestro dúo? Yo he colaborado con muchísimos pianistas, yo tengo muchísima experiencia de cámara, pero nos estrenamos juntos en Valencia. Y con José Enrique, bueno, yo también tenía muchísimas ganas de tocar porque nos conocemos desde hace muchos años, trabajamos juntos en el Conservatorio del Liceo. Entonces, yo tengo muchos alumnos de cello que estudian con él música de cámara, él tiene muchos alumnos de piano que estudian conmigo música de cámara, nuestros alumnos tocan juntos, estamos en aulas contiguas, he ido a muchos conciertos de él, me encanta cómo toca. Y entonces, conociéndonos de tantos años, parecía raro no tocar juntos, ¿no? Y tenemos muy buena sintonía. Yo estaba segura de que me entendería muy bien con él. Entonces, al margen de que haya un dúo estable, yo creo que siempre es bueno colaborar con gente distinta, porque si no, como que te acomodas a una forma de ver la música y siempre es bueno recibir ideas nuevas, frescura, tener que adaptarse a otra forma de respirar, a otra concepción de la música. Claro que siempre tiene que haber más en común que diferencias, pero yo creo que las diferencias entre los intérpretes de una formación de cámara siempre enriquecen una interpretación, porque siempre me gusta tocar con gente que me aporta visiones nuevas, que me hace ver cosas que yo no había visto. Entonces, bueno, ya, por supuesto que hemos empezado a ensayar hace tiempo y aunque sea nuestro primer concierto juntos, nos entendemos muy bien. Y para el estreno, que como dices era casi inevitable que acabaréis tocando juntos, para ese estreno habéis elegido un programa con 3 obras muy románticas. ¿Qué nos puedes contar de ellas o por qué la elección de estas obras? Es un programa muy romántico, pero claro, Schumann y Brahms eran íntimos amigos y no sé si hace falta que cuente todo su bagaje común, toda su relación con Clara Schumann por el medio. Y bueno, que fue Schumann el primero en reconocer a Brahms como un genio. Hay un programa, no sé si lo siguen haciendo, pero hay un programa en Cataluña Música que alguien, no me acuerdo qué periodista, llama a músicos y les pregunta ¿en qué época de la historia de la música te gustaría haber vivido?
Y yo siempre contestaría, en el momento en que Brahms, cuando era joven, entró en casa de los Schumann, y hubo como una complicidad instantánea entre los tres, y Brahms le enseñó sus obras a Robert Schumann y Schumann le reconoció como un genio. En aquel momento me hubiera encantado estar. Entonces, claro, ahí hay una relación muy evidente. Y una relación muy evidente, pero también un contraste muy grande, de dos maneras de ser muy distintas, de entender el romanticismo y de componer. Porque claro, Schumann tenía un problema mental que seguramente hoy hubiera sido diagnosticado como una enfermedad bipolar. Tenía estas formas estas explosiones de esquizofrenia y después años de profunda depresión. Entonces, era un compositor que se podía pasar sin componer nada durante varios años y de golpe, en pocos días, le salían unas cuantas obras maestras. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de estas Fantasiestücke, las compuso en 2 días. Y entonces las compuso en un año, en 1849, muy fecundo, en el que compuso varias obras maestras. En cambio, claro, Brahms es todo lo contrario. Era un personaje que era pudoroso, se avergonzaba a veces cuando le salía una obra con lo que él consideraba un exceso de inspiración melódica. la rehacía y buscaba más la austeridad. Esto lo hizo con muchas obras, así como Schumann pues componía una obra en 2 días, Brahms revisaba y revisaba y revisaba. De hecho, de esta sonata, creo que la empezó en 1862 y la terminó en 1865. Entonces, ahí hay un contraste, pero después, claro, hay la sonata de César Franck, que está escrita para el violín, pero que está transcrita para el cello por un chelista francés que se llama Delsat. Y la transcripción para cello la autorizó César Franck y funciona perfectamente con el cello. Lo que pasa es que sí que cambia el carácter, con el timbre del cello cambia el carácter. Yo creo que hay movimientos que con el cello ganan, porque el cello es un instrumento, yo creo que llega más profundo que el violín. Pero a veces el hecho de que es una sonata escrita para violín, que además para violín ya es muy virtuosa, imagínate para el cello, sí que lo hace difícil de tocar. Es un reto. Seguro que vamos a disfrutar un montón y gracias por la explicación porque ha sido súper interesante. A raíz de tu primera respuesta, donde nos has dicho que te gusta mucho conocer otras maneras de ver la música y de entenderla, quería preguntarte justo por tu última aparición en nuestra temporada de conciertos, que fue la temporada pasada, junto al quinteto de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Mi pregunta es cómo afronta, en tu caso, como violonchelista, cómo se afronta el reto de unirte a un grupo que se conoce tanto y si supone alguna dificultad añadida respecto a tocar en una formación que tú ya conozcas o que se forme desde un inicio contigo. No, es que a mí me gusta ser muy dúctil, por eso me encanta tanto la música de cámara, es una conversación, entonces hay conversaciones en que me parecen diálogos de besugos, cada uno dice lo suyo y nadie convence al contrario de nada, ¿no? Estamos hartos de verlo, y todo el mundo habla a la vez y nadie se entiende, pero la música de cámara te enseña a no dialogar de esa manera, hay que escuchar, hay que adaptarse, y es una enseñanza genial. Si te lo tomas de esa manera, aprendes mucho, disfrutas mucho más y te enriqueces mucho también como persona. Y entonces, tocar con una formación que ya está muy hecha y tú tienes que encajar ahí, puede ser un problema si la formación no funciona. Entonces es muy difícil. Pero claro, en este caso es increíble, es facilísimo, porque ellos son tan perfectos. Y sobre todo tienen una cultura de escucharse,
una escucha tan increíble, o sea, escuchan tan el detalle y son tan capaces de hacer de una textura, un quinteto puede ser una textura un poco complicada ya, pero ellos saben perfectamente con quién estar, cuándo salir, cuándo retirarse, cómo hacer que la textura sea limpia y transparente. Entonces, cuando todo está en claro, encajar ahí es muy fácil. Y yo creo que lo pasamos muy bien, la verdad. Fue una gran experiencia. Ahora me gustaría preguntarte por tu actividad como docente. ¿Cómo la compaginas con la actividad concertística y musical? Uy, se complementa muy bien porque en realidad dar clases es estudiar, es aprender. A mí me gusta mucho dar clases por eso, porque se aprende muchísimo con mis alumnos. Pero claro, tampoco puedes dar buenas clases si no partes de tu propia experiencia. Entonces son dos cosas que se complementan mucho, pero que es un poco locura a nivel de trabajo. Ahora mismo estoy a principios de curso y yo estoy volviéndome loca, porque claro, a principios de curso también son muchas cosas que organizar y además este año vamos con mi clase de cello, vamos a la Amsterdam Cello Biennale, que es a finales de octubre, que es uno de los eventos más importantes del cello en el mundo. Y entonces yo voy a tocar y voy a dar clases y voy a preparar un concierto con mis alumnos de cosas de grupos de cellos. Entonces también tenemos que preparar eso, que además lo tenemos que preparar a un nivel altísimo, porque ahí estamos más grandes. Entonces, realmente compaginarlo todo es una locura, porque además después muchas veces vas a tocar y al día siguiente estás muerto, pero tienes que dar un montón de horas de clase porque tienes que recuperar las que no has hecho por el concierto. O sea, realmente la vida de músico parece bonita desde afuera y desde dentro es bonita, pero tienes que ser muy resistente porque hay que trabajar mucho. Y sobre esta experiencia que tienes como docente y además como artista sobre el escenario, querría preguntarte por tu punto de vista acerca de la afluencia de público joven a los conciertos. ¿Qué piensas sobre ella? A mí no me preocupa, siempre dicen que el público de la música clásica es un público envejecido y no sé cuántos, pero a mí no me preocupa nada, porque yo creo que la música que hacemos está garantizado que va a sobrevivir muchos siglos más. Es decir, estamos hablando de música ahora mismo que está escrita hace casi 2 siglos, casi 1 siglo y medio, la seguimos tocando y sigue interesándose gente. Probablemente cuando se compuso para una élite mucho más reducida que ahora. Ahora sigue siendo algo bastante elitista, pero no por motivos económicos, porque es más barato ir a un concierto que ir a un partido de fútbol, pero porque hace falta cierta educación y cierta sensibilidad. Pero probablemente ahora el público que hay es más amplio que el de hace 2 siglos. Pero yo creo que hay muchísima gente joven también interesada en la música. Sí que hay conciertos donde yo sí veo mucha gente joven, ¿no? Y lo que está pasando mucho en España concretamente, sí que veo que hay cada vez más gente que estudia una carrera y que también hace una carrera universitaria y que también hace la música muy en serio. Y entonces no soy nada pesimista. Es que yo no soy pesimista para nada, en ningún aspecto de la vida. Y tú personalmente, como profesora, ¿cuánta importancia das a que tus propios alumnos vayan a conciertos? Es muy importante, claro, es que es muy importante, se aprende muchísimo y cuanto más cerca mejor. Y sí que van. Aquí además, aquí en Barcelona, y bueno, en Valencia también, ahora y a Valencia cuando yo voy me quedo alucinada de la oferta que hay ahora. Pero hay muchísima oferta y sí que van a conciertos. Y también en el conservatorio, lo que pasa es que, claro, a veces en los conservatorios ya pasan muchas cosas, las que la gente no se entera. Pero claro, en el conservatorio del liceo tenemos mucha suerte porque tenemos un sponsor que es Ferrer Salat que patrocina conciertos y masterclasses de gente impresionante. Viene el Cuarteto Hagen bastante a menudo. Entonces ellos también tienen, se lista, ¿no? Entonces ellos también tienen la oportunidad de tener a los grandes muy cerca. Pero en el Conservatorio del Liceo tienen la oportunidad de ensayos generales de las producciones de ópera gratis.
y hay descuentos para las temporadas del Palau, del Auditori, y yo creo que sí que van, sí. Uh-huh. Y para cerrar la entrevista, Amparo, por si hay alguien que nos está escuchando y no tiene el conocimiento musical del que hablábamos antes, ¿cómo le convencerías o qué le dirías a aquella persona que nos esté escuchando a que venga a ver vuestro concierto? Bueno, yo no solamente a nuestro concierto, a la gente en general que tiene este complejo, ay, es que yo no entiendo de música, pues yo tampoco entiendo de vinos, y me encanta el vino, ¿sabes? Si te lo veo, ya está. Entonces, es simplemente que no tengan ningún complejo, o sea, las cosas se pueden asimilar o disfrutar de muchas maneras. A mí a veces cuando escucho música me gustaría no saber tanto de música, porque a veces no puedo evitar escuchar música con un espíritu crítico, pensando si modula de aquí a allá. Entonces, a veces me gustaría tener una capacidad para escuchar pues menos racional o menos intelectual o más intuitiva, más solamente sensitiva y ya está, sin que me funcione la cabeza. A veces envidio a la gente que no entiende de música. La música se escucha y se disfruta y punto. Y entonces, si vas a un concierto y resulta que te has aburrido, pues no pienses que es que la música no te gusta. A lo mejor es que ha sido un concierto aburrido. O a lo mejor es que no es la música que tú querías escuchar en ese momento. Pero es que hay tantísima música, a mí hay muchísima música que no me gusta. Y que me aburre. Pues sí. Entonces, que no se desanimen, hay mucho por explorar, que insistan y que enciendan la radio, que no cuesta nada encender los canales de música clásica, y ahora hay muchas posibilidades de escuchar música pues en Spotify, en YouTube, en todas estas, en Amazon, incluso en Filmin, hay muchos conciertos que puedes incluso ver. Entonces ahora es más accesible que nunca. Sí. Entonces simplemente que escuchen sin pensar, y si no les gusta lo apagan y se ponen otra cosa. Muy bien, pues Amparo, muchas gracias, te agradecemos de nuevo mucho tu tiempo, estamos seguros de que disfrutaremos y tenemos muchas ganas de escucharos en el concierto del día 4 de octubre y nada, encantados de haber hablado un ratito contigo. Muchas gracias. Yo también, gracias a vosotros, hasta luego, adiós, chao. Hasta aquí llega este podcast. Esperamos que os haya resultado interesante la entrevista a Amparo Lacruz y os recordamos que el concierto junto al pianista Enrique Bagaría es el martes 4 de octubre a las 7:15. Para poder disfrutar de él se ha de ser socio de la Filarmónica y si queréis hacerlo podéis informaros en nuestra página web o escribirnos a sfilarmonicavalencia@gmail.com. Para despedirnos, os dejamos con un fragmento de la sonata número 1 de Brahms que interpretará en el próximo concierto de su CD junto al pianista Andreu Riera. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.